De la verdad y la interpretación, por Donald Davidson. 13. La creencia y el fundamento del significado. Significado y creencia desempeñan papeles interrelacionados y complementarios en la interpretación del discurso. Al poner énfasis en la conexión entre nuestras razones para atribuir creencias a los hablantes y nuestras razones para asignar significados a sus emisiones, espero explicar algunos rasgos problemáticos tanto de la creencia como del significado. Estamos interpretando un fragmento de conducta lingüística cuando decimos lo que las palabras de un hablante significan en una ocasión de uso. La tarea puede verse como una redescripción. Sabemos que las palabras es sneit han sido emitidas en una ocasión particular y queremos redescribir esta emisión como un acto de decir que está nevando. ¿Qué necesitamos saber para estar en condiciones de redescribir el habla de esta manera? Es decir, para interpretar las emisiones de un hablante. Puesto que un intérprete competente puede interpretar cualquiera de las infinitas emisiones potenciales, o bien podríamos decir lo mismo nosotros, no podemos especificar lo que él conoce mediante un listado de casos. Sabe, por ejemplo, que al emitir es sneit, bajo ciertas condiciones y con una determinada intención, Carl ha dicho que está nevando. Pero hay una cantidad interminable de otros casos. Lo que debemos hacer entonces es enunciar una teoría finita a partir de la cual derivan las interpretaciones particulares. La teoría puede usarse para describir un aspecto de la competencia del intérprete en la comprensión de lo que se dice. También podemos sostener, si lo deseamos, que hay un mecanismo en el intérprete que corresponde a la teoría. Si esto significa solamente que hay alguno u otro mecanismo que ejecuta esa tarea, resulta difícil ver cómo la afirmación podría dejar de ser verdadera. La teoría de la interpretación es un trabajo común del lingüista, del psicólogo y del filósofo. El sujeto que trata es la conducta de un hablante o hablantes y nos dice qué significan determinadas emisiones de aquellos. Por último, la teoría puede usarse para describir lo que cada intérprete sabe, esto es, usa un conjunto infinito y especificable de las verdades de la teoría. A continuación diré un poco, y supondré mucho, acerca de la forma que puede tomar una teoría de la interpretación. Pero quiero poner el acento en la cuestión de cómo darse cuenta de que una teoría de este tipo es verdadera. Hay una respuesta que salta a la vista. La teoría es verdadera si sus implicaciones empíricas son verdaderas. Podemos verificar la teoría tomando muestras de sus implicaciones en busca de verdad. En el caso presente, esto significa notar si las interpretaciones típicas que una teoría produce para las emisiones de un hablante son correctas o no. Acordamos que todo intérprete competente sabe si las implicaciones relevantes son verdaderas. Por lo tanto, todo intérprete competente puede verificar una teoría de esta forma. Esto no significa, desde luego, que encontrar una teoría verdadera sea trivial. Sí significa que, dada una teoría, su puesta a prueba puede no necesitar requisitos misteriosos. La pregunta original, empero, es ¿cómo sabemos que una interpretación particular es correcta? Y nuestra respuesta inmediata no está orientada hacia esta cuestión. No cabe duda de que una emisión puede interpretarse mediante una teoría correcta. Pero si el problema es determinar cuándo una interpretación es correcta, no sirve de nada respaldar la teoría que le da origen dando ejemplo de interpretaciones correctas. En apariencia, nos enfrentamos a un impasse. Necesitamos la teoría antes de poder reconocer evidencia a su favor. El problema es grave, pues las emisiones ininterpretadas parecen ser la base evidencial apropiada para una teoría del significado. Si una teoría aceptable pudiera respaldarse mediante tal evidencia, eso constituiría un progreso conceptual, pues la teoría sería de naturaleza específicamente semántica, mientras que la evidencia estaría descrita en términos no semánticos. Un intento de acumular evidencia aún más elemental, digamos evidencia conductista, solo podría complicar la tarea de construcción de la teoría, si bien podría tornarla más satisfactoria. En todo caso, podemos acometer la empresa menor sin avergonzarnos.
Una fuente central de problemas es la forma en que creencias y significados conspiran contra la explicación de las emisiones. Un hablante que considera que una oración es verdadera en una ocasión lo hace en parte por lo que él significa o significaría mediante una emisión de esa oración, y en parte por lo que él cree. Si solo podemos proseguir en base a emisión honesta, no podemos inferir la creencia sin conocer el significado, y no tenemos esperanza de inferir el significado sin la creencia. Hay varias estrategias para romper este círculo que se postulan por sí mismas. Una es encontrar evidencia de lo que significan las palabras que sea independiente de la creencia. Tendría que ser independiente de las intenciones, deseos, reproches, apetencias, consentimientos y también convenciones, pues todos ellos tienen una componente de creencia. Quizás haya quien piense que sería posible establecer la corrección de una teoría de la interpretación sin conocer o establecer mucho acerca de las creencias. Pero no es fácil imaginar cómo podría lograrse esto. Mucho más plausible es la idea de derivar una teoría de la interpretación a partir de información detallada acerca de las intenciones, deseos y creencias de los hablantes o intérpretes o ambos. Considero que esta es la estrategia de aquellos que se abocan a definir o explicar el significado lingüístico sobre la base de intenciones, usos, propósitos, funciones y demás de índole no lingüística. Son estas las tradiciones de Mead y Dewey, de Wittgenstein y Grice. Yo pienso que esta estrategia tampoco satisfaría las necesidades presentes. Puede no haber nada erróneo, desde luego, en la máxima metodológica que dice que cuando surgen problemas desconcertantes acerca de significados, referencia, sinonimia y demás, debemos recordar que estos conceptos, al igual que aquellos mismos de palabra, oración y lenguaje, nos abstraen de las transacciones y entornos sociales que les dan el contenido que tienen. Los conceptos lingüísticos y semánticos de todos los días son parte de una teoría intuitiva de organización de datos más primitivos, por lo que solo puede resultar más confusión de un tratamiento de estos conceptos y de sus objetos supuestos como si tuvieran vida propia. Pero esta observación no puede responder a la cuestión de cómo sabemos cuando una interpretación de una emisión es correcta. Si nuestros conceptos ordinarios sugieren una teoría confusa, debemos buscar una teoría mejor, no dejar de lado la teorización. Puede no encontrarse objeción en detallar las complicadas e importantes relaciones entre lo que las palabras de un hablante significan y sus intenciones y creencias no lingüísticas. Tengo mis dudas respecto de la posibilidad de definir el significado lingüístico en términos de intenciones y creencias no lingüísticas. Pero esas dudas, si no las fuentes de esas dudas, son irrelevantes para el tema presente. El tema presente es la naturaleza de la evidencia para la adecuación de una teoría de la interpretación. La evidencia debe ser descriptible en términos no semánticos o no lingüísticos si es que va a responder a la pregunta que hemos formulado. Debe ser también evidencia que podamos imaginar al alcance del investigador virgen antes de que éste ya esté en posesión de la teoría de la cual se supone que ella es evidencia. Es aquí donde yo avisoro problemas. Se presenta un obstáculo de principios, y no meramente práctico, en la verificación de la existencia de creencias e intenciones detalladas, generales y abstractas, cuando se es incapaz de determinar lo que significan las palabras del hablante. Percibimos lo suficientemente bien el absurdo de tratar de comprender sin preguntarle a él si es que alguien cree que hay un objetivo mayor o si es que él pretende, al hacer determinados ruidos, que alguien deje de fumar al reconocer ese alguien que los ruidos se hacían con esa intención. El absurdo descansa no en el hecho de que sería muy fácil descubrir estas cosas sin lenguaje, sino en el hecho de que no tenemos una buena idea de cómo comenzar a autenticar la existencia de tales actitudes cuando la comunicación no es posible. Esta cuestión no queda expuesta de manera feliz diciendo que nuestras complejas creencias, intenciones y pensamientos son como emisiones silenciosas. Mi afirmación consiste solamente en que dar un sentido detallado a las intenciones y creencias de una persona no puede ser independiente de dar sentido a sus emisiones. Si esto es así,
Luego, un inventario de las creencias e intenciones complejas de un hablante no puede ser la evidencia de la verdad de una teoría para interpretar su conducta de habla. Dado que no podemos tener esperanza de interpretar la actividad lingüística sin conocer lo que un hablante cree, y que no podemos fundar una teoría de lo que él significa sobre un descubrimiento previo de sus creencias e intenciones, concluyo que al interpretar emisiones desde los comienzos, en la interpretación radical, de alguna manera debemos proveer simultáneamente una teoría de la creencia y una teoría del significado. ¿Cómo es posible esto? De manera de hacer que el problema sea lo suficientemente definido y simple como para una discusión relativamente breve, permítaseme introducir un cambio en la descripción de la base evidencial para una teoría de la interpretación. En vez de emisiones de expresiones, quiero considerar una cierta actitud hacia las expresiones, una actitud que puede o no revelarse en las emisiones reales. Esta actitud es la de considerar verdadero, relativizado el tiempo. También podemos suponer que disponemos de todo lo que pueda saberse sobre tales actitudes pasadas, presentes y futuras. Por último, quiero imaginar que podemos describir las circunstancias externas bajo las cuales las actitudes son válidas o no lo son. Un ejemplo típico de la clase de evidencia disponible sería entonces el siguiente. Un hablante considera que Snake es verdadero cuando y solo cuando está nevando. Espero que se considera que es plausible decir que no podemos darnos cuenta cuando un hablante considera que una oración es verdadera sin conocer lo que él significa con la oración, o qué creencias sostiene respecto de la materia desconocida de que ella trata, o qué intenciones detalladas lo impulsan o lo impulsarían a emitirla. A menudo se argumenta que debemos presumir que la mayor parte de las emisiones de un hablante corresponden a oraciones que él considera verdaderas. Si esto es correcto, la disponibilidad independiente de la base evidencial está asegurada. Pero presunciones más débiles también funcionarían, puesto que incluso el mentiroso compulsivo y el eterno bromista pueden ser descubiertos. El problema entonces es el siguiente. Suponemos que conocemos qué oraciones un hablante considera verdaderas, y cuándo, y queremos conocer lo que significa y cree. Tal vez podríamos resolver el caso si conociéramos lo suficiente acerca de sus creencias e intenciones, pero esto no es posible sin el previo acceso a una teoría de la interpretación. Dadas las interpretaciones, podríamos extraer las creencias de la base evidencial, pero esto supone lo que queremos conocer. Me ha impactado la analogía con un conocido problema de teoría de la decisión. Supóngase que un agente se muestra indiferente entre obtener 5 pesos y una apuesta que le ofrece 11 pesos si una moneda que se arroja cae cara hacia arriba, o 0 pesos si cae cruz. Podríamos explicar, digamos, interpretar, su indiferencia suponiendo que el dinero tiene para él una utilidad marginal en disminución. 5 pesos está a mitad de camino en su escala de valores subjetiva entre 0 y 11. Llegamos a esto al presumir que la apuesta vale la suma de los valores de los posibles resultados moderada por sus probabilidades. En este caso, presumimos que cara y cruz son igualmente probables. Por desgracia, hay una explicación alternativa igualmente admisible. Dado que obviamente 5 pesos no está a mitad de camino entre 0 y 11, el agente debe creer que es más probable que salga cruz que cara. Si hubiera pensado que cara y cruz tienen igual probabilidad, ciertamente habría preferido la apuesta, que equivaldría entonces a una oferta directa de 5.50. La cuestión es obvia. Las elecciones entre apuestas son resultado de dos factores psicológicos: los valores relativos que el elector adjudica a los resultados y la probabilidad que asigna a esos resultados, condicional en su elección. Dadas las creencias de la gente, sus probabilidades subjetivas, es fácil computar sus valores relativos a partir de sus elecciones. Dados sus valores, podemos inferir sus creencias. Pero, dadas solamente sus creencias, ¿cómo podemos obtener sus creencias y sus valores? El problema es muy parecido al problema de la interpretación. La solución, en el caso de la decisión, es clara y satisfactoria.
No se dispone de nada así en la teoría del significado, pero pienso que uno todavía puede ver la posibilidad de aplicar una estrategia análoga. La propuesta de Frank Ramsey para enfrentar el problema de la teoría de la decisión, algo simplificado, es la siguiente. Supóngase que hay dos alternativas, obtener 11 y obtener 0, y que hay un suceso E tal que la gente es indiferente entre las dos apuestas siguientes. Apuesta 1. Si E sucede, el agente recibe 11. Si E no sucede, recibe 0. Apuesta 2. Si E obtiene 0, si E sucede, obtiene 0. Si E no sucede, obtiene 11. La indiferencia de la gente hacia las apuestas muestra que él debe juzgar que es tan probable que E ocurra como que no. Pues si él pensara que es más probable que E ocurra, preferiría la primera apuesta que le promete 11 si E ocurre. Y si piensa que E es más probable que no ocurra, preferiría la segunda apuesta que premia el no acontecimiento de E con 11. Esto resuelve, para la teoría de la decisión, el problema de cómo separar probabilidad subjetiva de utilidad subjetiva. Pues una vez que un suceso como E se descubre, es posible confeccionar una escala de otros valores y luego determinar las probabilidades subjetivas de todos los sucesos. En esta versión de la teoría de la decisión, la base evidencial consiste en preferencias entre alternativas, algunas de ellas opuestas. La preferencia corresponde aquí a la actitud de considerar verdadero para el caso de la interpretación tal como yo presento el problema. Las elecciones reales en la teoría de la decisión corresponden a emisiones reales en la interpretación. La explicación de una preferencia particular involucra la asignación de una clasificación comparativa de valores y una evaluación de probabilidades. El hecho de respaldar esta explicación no proviene de un nuevo tipo de emisión de las actitudes y creencias del agente, sino de un mayor número de observaciones de preferencias del mismo tipo a ser explicado. En pocas palabras, para explicar, digamos interpretar, una elección o preferencia particular, observamos otras elecciones o preferencias. Estas respaldarán una teoría sobre cuya base puede explicarse la elección o preferencia original. Las atribuciones de valores y probabilidades subjetivas forman parte de la estructura teórica y son formas convenientes de resumir hechos acerca de la estructura de las preferencias básicas. Y no hay modo de probarlos independientemente. En líneas generales, mi idea es que debemos ver a los significados y creencias como constructos interrelacionados de una única teoría, tal como ya vemos a los valores y probabilidades subjetivas como constructos interrelacionados de la teoría de la decisión. Una forma de representar algunos de los hechos explicativos acerca de la conducta de elección producidos por una teoría de la decisión consiste en asignar números para medir, digamos, los valores subjetivos de los resultados para un agente particular. Así podríamos asignar los números 0, 1 y 2 como medidas de los valores para alguien que los aplica a la obtención de 0 pesos, 5 pesos y 11 pesos respectivamente. Esto podría sugerir a un incauto que para ese agente 11 pesos vale el doble de 5. Solo mediante el estudio de la teoría subyacente emergería la verdad de que la asignación de números para mediar las utilidades es única en cuanto refiere una transformación lineal, pero no va más allá de eso. Los números 2, 4 y 6 podrían haber funcionado igualmente bien para el registro de los hechos, pero 6 no es el doble de 4. La teoría refleja comparaciones de diferencias, pero no comparaciones de magnitudes absolutas. Cuando representamos los hechos de preferencia, utilidad y probabilidad subjetiva, mediante la asignación de números, solo estamos usando algunas de las propiedades de los números para captar un patrón justificado empíricamente. Otras propiedades de los números empleados pueden entonces elegirse arbitrariamente, como el punto cero y la unidad para medir utilidad o temperatura. Los mismos hechos pueden ser representados mediante asignaciones muy diferentes de números. En la interpretación del habla, la introducción de supuestas entidades, como las proposiciones entendidas como significados de oraciones u objetos de creencia, pueden llevarnos al error de pensar que la evidencia justifica
o tendría que justificar, un tipo de unicidad o singularidad que no justifica. En el caso de la teoría de la decisión, podemos establecer exactamente cuáles propiedades de los números son relevantes para la medición de la utilidad y cuáles para la medición de la probabilidad. Siendo las proposiciones mucho más vagas que los números, no resulta claro hasta qué punto están sobreexigidas en su tarea. No hay tan solo una simple analogía entre la teoría de la decisión y la teoría de la interpretación. Hay también una conexión. Visto desde el lado de la teoría de la decisión, existe lo que Edwards llamó una vez problema de presentación para las aplicaciones empíricas de la teoría de la decisión. Para entender las preferencias de un agente, particularmente entre las apuestas complejas, es obviamente necesario describir las opciones en palabras. Pero, ¿cómo puede el experimentador conocer lo que esas palabras significan para el sujeto? El problema no es meramente teórico. Es bien sabido que dos descripciones de lo que el experimentador toma como la misma opción pueden generar respuestas muy diferentes en el sujeto. Enfrentamos un problema que discutimos hace un momento en conexión con la interpretación. No es razonable suponer que podemos interpretar la conducta verbal sin información en detalle acerca de creencias e intenciones, ni tampoco es razonable imaginar que podemos justificar la atribución de preferencias entre opciones complejas a menos que podamos interpretar la conducta de habla. Una teoría radical de la decisión debe incluir una teoría de la interpretación y no puede presuponerla. Visto desde el lado de una teoría de la interpretación, se presenta la dificultad obvia de determinar cuándo una persona acepta una oración como verdadera. La teoría de la decisión y las ideas de sentido común que la respaldan ayudan a reforzar la visión de que las creencias se comprenden mejor en su función de racionalizar elecciones o preferencias. Aquí estamos considerando solamente una clase especial de creencia, la creencia de que una oración es verdadera. Pero aún en este caso, será mejor si pudiéramos llegar, a través de la creencia, a una preferencia que podría mostrarse en una elección. No dispongo de una propuesta detallada para indicar en este momento cómo podría o debería hacerse esto. Richard Reffrey ha dado un primer paso importante. Él elimina algunas confusiones problemáticas de la teoría de Ramsey, reduciendo la ontología más bien oscura de esta teoría, que trataba con sucesos, opciones y proposiciones a una ontología de proposiciones solamente. Así, las preferencias entre proposiciones consideradas verdaderas pasan a ser la base evidencial, de tal manera que la teoría revisada nos permite hablar de grados de creencia en la verdad de las proposiciones y de la fuerza relativa de los deseos de que las proposiciones sean verdaderas. Tal como lo señala Jeffrey, para los propósitos de esta teoría, los objetos de estas diversas actitudes también pueden tomarse como oraciones. Si se realiza este cambio, podemos unificar los sujetos de la teoría de la decisión y de la teoría de la interpretación. Jeffrey supone, por supuesto, que los agentes y los constructores de la teoría entienden las oraciones de la misma manera. Pero pueden unirse las dos teorías dejando de lado esta suposición. La teoría para la cual debemos finalmente esforzarnos es aquella que tome como base evidencial las preferencias entre oraciones. Preferencias para considerar verdadera a una oración y no a otra. La teoría explicaría luego las preferencias individuales de este tipo, atribuyendo creencias y valores a la gente y significados a sus palabras. No seguiré especulando en este trabajo acerca de la posibilidad de lograr una teoría integrada de la decisión y de la interpretación. Vuelvo entonces al problema de interpretar emisiones en base a la información respecto de cuándo y bajo qué circunstancias externas las oraciones que ellas ejemplifican son consideradas verdaderas. Las ideas centrales de lo que he dicho hasta ahora pueden resumirse así. Los hechos conductuales o de disposición que pueden ser descritos en formas que no suponen interpretaciones, pero sobre los cuales puede basarse una teoría de la interpretación, serán necesariamente vectores de significado y de creencia. Un resultado de esto es que para interpretar una emisión particular se necesita construir una amplia teoría para la interpretación de un número potencialmente infinito de emisiones.
La evidencia para la interpretación de una emisión particular tendrá que ser entonces una evidencia para la interpretación de todas las emisiones de un hablante o comunidad. Por último, si entidades tales como significados, proposiciones y objetos de creencia ocupan un espacio legítimo en la explicación de la conducta de habla, esto solo se debe a que puede demostrarse que ellas desempeñan un papel fundamental en la construcción de una teoría adecuada. No hay razón para creer de antemano que estas entidades nos prestarán alguna ayuda, y por ello la identificación de los significados de expresiones o de los objetos de creencia no puede constituir una meta independiente de una teoría o análisis. La apreciación de estas ideas, que debemos mayormente a Quine, representa uno de los pocos saltos verdaderos en el estudio del lenguaje. He puesto las cosas a mi modo, pero pienso que las diferencias entre nosotros son más bien cuestiones de énfasis que de sustancia. Buena parte de los escritos de Quine se concentran, es comprensible, en demoler una confianza equivocada en la utilidad o inteligibilidad de conceptos como analiticidad, sinonimia y significado. Yo he tratado de acentuar lo positivo. Quine, al igual que todos nosotros, quiere proporcionar una teoría de la interpretación. Su animadversión hacia los significados está concebida para desalentar falsos comienzos, pero sus argumentos en apoyo a esa rigurosidad aportan fundamentos para una teoría aceptable. He aceptado lo que pienso que es esencialmente la visión de Quine del problema de la interpretación, y la estrategia que quiero proponer para su solución obviamente le deberá mucho a él. Habrá también algunas diferencias. Una diferencia concierne a la forma que debería tomar la teoría. Quine nos induciría a confeccionar un manual de traducción, una función, dada recursivamente, que produzca una oración en el lenguaje del intérprete para cada oración del hablante o más de una oración en caso de ambigüedad. Para interpretar una emisión particular, uno daría la oración que la traduce y especificaría el manual de traducción. Además, será necesario conocer exactamente qué información preservaría un manual de traducción que se atuviera a las restricciones empíricas. Esto es, que sería invariante entre un manual de traducción aceptable y otro. Sugiero hacer la teoría de carácter explícitamente semántico. De hecho, debería tomar la forma de una teoría de la verdad al estilo de Tarski. Al estilo de Tarski, pero con modificaciones para ajustarse a los problemas presentes. Por un lado, estamos detrás de una teoría de la verdad, en tanto que Tarski se interesaba por una definición explícita. No discutiré esta modificación ahora. Ella concierne principalmente a la cuestión del grado de riqueza de una ontología disponible en el lenguaje en el cual está dada la teoría. En segundo término, para hacer lugar a la presencia de elementos demostrativos en el lenguaje natural, es necesario relativizar la teoría de la verdad a tiempos y hablantes, y posiblemente a algunas otras cosas. La tercera modificación es más seria y llega al corazón del tema de discusión. La convención de Tarski exige a una teoría de la verdad que ponga condiciones a algún predicado, como es verdadero, de tal modo que implique a todas las oraciones de una forma determinada. Estas son precisamente aquellas oraciones con la forma familiar. La nieve es blanca, es verdadero si y solo si la nieve es blanca. En los lenguajes formalizados de los que habla Tarski, las oraciones T, como podemos llamar a estos teoremas, se conocen por su sintaxis, y esto sigue siendo verdadero porque el lenguaje objeto y el metalenguaje sean lenguajes diferentes y aunque sustituyamos las comillas por algo más manejable. Pero en la interpretación radical, un test sintáctico de la verdad de las oraciones T carecería de valor, dado que tal test presupondría la comprensión del lenguaje objeto que uno pretende conseguir. La razón es simple. El test sintáctico está ideado meramente para formalizar la relación de sinonimia o traducción, y esta relación se considera no problemática en el trabajo de Tarski sobre la verdad. Nuestro punto de vista invierte el de Tarski. Nosotros queremos llegar a una comprensión del significado o de la traducción entendiendo un dominio previo de concepto de verdad. Necesitamos, por lo tanto, una forma de juzgar la aceptabilidad de las oraciones T que no sea sintáctica y que no haga uso de los conceptos de traducción, significado o sinonimia, puesto
que sea tal que las oraciones T aceptables produzcan efectivamente interpretaciones. Una teoría de la verdad será materialmente adecuada, esto es, determinará correctamente la extensión del predicado de verdad, siempre y cuando implique, para cada oración S del lenguaje objeto, un teorema de la forma S es verdadero si y solo si P, donde S es reemplazado por una descripción de S y P es reemplazado por una oración que es verdadera si o solo si S lo es. Para propósitos de interpretación, sin embargo, la verdad en una oración T no es suficiente. Una teoría de la verdad producirá interpretaciones solo si sus oraciones T enuncian condiciones de verdad en términos de lo que puede verse como dar el significado de las oraciones del lenguaje objeto. Nuestro problema es encontrar en la teoría restricciones que sean lo suficientemente fuertes como para garantizar que ella pueda emplearse para la interpretación. Existen restricciones de naturaleza formal que emanan de la exigencia de que la teoría esté finitamente axiomatizada y de que satisfaga la convención T con las modificaciones apropiadas. Si se considera que el metalenguaje contiene teoría de cuantificación ordinaria, será difícil, si no imposible, descubrir en el lenguaje objeto otra cosa que no sea estructuras cuantificacionales estándar. Esto no significa que cualquier cosa pueda encontrarse en el lenguaje objeto a partir de la simple suposición de que se encuentra en el metalenguaje. Por ejemplo, la presencia de operadores modales en el metalenguaje no necesariamente conduce a una teoría de la verdad para un lenguaje objeto modal. Una teoría satisfactoria, según parece, no puede apartarse mucho de las estructuras cuantificacionales estándar o de la semántica usual de estas. Debemos suponer que la teoría descansará sobre algo muy parecido al tipo de caracterización recursiva de la satisfacción de Tarski, y que describirá oraciones del lenguaje objeto en términos de pautas familiares creadas por cuantificación y referencia cruzada, predicación, conexiones funcionales de verdad y otras por el estilo. La relación entre estas pautas semánticamente tratables y la gramática de superficie de las oraciones puede ser, desde luego, muy complicada. El resultado que se busca al aplicar las restricciones formales es entonces ajustar el lenguaje objeto como un todo al lecho procrusteano de la teoría de la cuantificación. Si bien esto, indudablemente, puede hacerse de varias maneras, es improbable que las diferencias entre teorías aceptables sean grandes en materia de forma lógica. La identificación de los rasgos semánticos de una oración será entonces esencialmente invariante. Las teorías correctas concordarán con un todo respecto de la estructura cuantificacional a ser asignada a una oración dada. Ya establecidas las cuestiones de forma lógica, las constantes lógicas de la teoría de cuantificación, incluida la identidad, serán descubiertas por fuerza en el lenguaje objeto, bien ocultas probablemente debajo de la superficie. Todavía queda por interpretar las demás expresiones primitivas. El problema principal es encontrar una forma sistemática de cotejar los predicados del metalenguaje con los predicados primitivos del lenguaje objeto, de modo de obtener oraciones T aceptables. Si los predicados del metalenguaje traducen los predicados del lenguaje objeto, es obvio que las cosas saldrán bien. Podría bastar con que tuvieran la misma extensión. Pero resultaría extraño a nuestro programa emplear estos conceptos para formular las restricciones. Las restricciones deben tratar solamente con oraciones y con la verdad. Aún así, resulta fácil ver cómo las oraciones T para oraciones con rasgos deícticos limitan netamente la elección de predicados interpretativos. Por ejemplo, la oración T para Das ist weiß debe tener una forma parecida a esta. Para todos los hablantes del alemán X y para todos los tiempos T, Das ist weiß es verdadero hablado por X en T si y solo si el objeto señalado por X en T es blanco. Como lo ha señalado Quine en sus discusiones sobre relatividad ontológica, puede quedar espacio para ontologías alternativas y entonces también para sistemas alternativos para interpretar los predicados del lenguaje objeto. Creo que el rango de teorías aceptables de la verdad puede reducirse al punto en que todas las teorías aceptables produzcan oraciones T
que podamos tratar como portadoras de interpretaciones correctas, mediante la aplicación de restricciones adicionales que resulten razonables y que no se valgan de principios. Pero observaré los detalles para otra ocasión. Reservaré los detalles para otra ocasión. Mucho más debe decirse, obviamente, acerca de las restricciones empíricas a la teoría, las condiciones bajo las cuales puede aceptarse a una oración T como correcta. Nos hemos puesto de acuerdo en que la base evidencial de la teoría consistirá en hechos acerca de las circunstancias bajo las cuales los hablantes consideran que las oraciones de su lenguaje son verdaderas. He insistido en que dicha evidencia se mantiene neutral entre significado y creencia y supone a ninguno de ambos. Es menester mostrar ahora que estos datos pueden proveer un test para la aceptabilidad de las oraciones T. Propongo que tomemos el hecho de que a los hablantes de un lenguaje consideran que una oración es verdadera bajo circunstancias observadas como evidencia prima facie de que la oración es verdadera bajo estas circunstancias. Por ejemplo, instancias positivas de hablantes del alemán consideran es schneit verdadero cuando y solo cuando está nevando. Deberían tomarse para confirmar no solo la generalización, sino también la oración T, es schneit es verdadero en alemán para un hablante X en un tiempo T, si y solo si está nevando en T y cerca de él. No puede esperarse que toda la evidencia se oriente de la misma forma. Habrá diferencias de hablante a hablante y de un tiempo a otro para un mismo hablante, con respecto a las circunstancias bajo las cuales una oración es considerada verdadera. La política general, sin embargo, consiste en elegir condiciones de verdad que funcionen lo mejor posible para hacer que los hablantes consideren verdaderas a las oraciones cuando, de acuerdo con la teoría y con la visión de los hechos del constructor de la teoría, esas oraciones son verdaderas. Esa es la política general, a ser modificada en una variedad de formas obvias. Puede habilitarse a los hablantes a diferir más a menudo y más radicalmente con respecto a algunas oraciones que con respecto a otras, y no hay razón para no tomar en cuenta las diferencias individuales observadas o inferidas de las que se piensa que son causas de anomalías según las ve la teoría. La construcción de la teoría no puede ser una cuestión de decidirse por una oración T apropiada para una oración de lenguaje objeto por vez. Debe erigirse una enorme que preserve las restricciones formales discutidas más atrás mientras adecúa la evidencia tanto como se pueda. Y, desde luego, el hecho de que una teoría no erija a los hablantes en poseedores universales de verdades no representa una adecuación a la teoría. La meta no persigue el absurdo de hacer desaparecer el disenso y el error. La idea es más bien que solo el acuerdo amplio da el marco dentro del cual pueden interpretarse disputas y errores. La tarea de dar un sentido a las emisiones y conducta de los otros, aun a su conducta más aberrante, nos exige encontrar una gran dosis de razón y de verdad en ellos. Ver un exceso de sinrazón en los otros es simplemente socavar nuestra capacidad de comprender a qué se debe que sean tan poco razonables. Si la vasta dosis de acuerdo sobre temas corrientes que se supone en la comunicación escapa a la atención, esto es porque las verdades compartidas son demasiadas y demasiado insípidas como para ser dignas de mención. Nosotros queremos hablar de lo que es nuevo, sorprendente o está en disputa. Una teoría para interpretar las emisiones de un único hablante, que no se basara en otra cosa que en sus actitudes hacia las oraciones, tendría, podemos estar seguros, muchas rivales igualmente elegibles, pues las diferencias de interpretación podrían neutralizarse mediante apropiadas diferencias en las creencias que se atribuyen. Sin embargo, dada una comunidad de hablantes que aparentemente tiene el mismo repertorio lingüístico, el teórico hará lo posible por hallar una única teoría de la interpretación. Esto reducirá grandemente su elección práctica de teorías preliminares para cada hablante individual. En un diálogo prolongado, uno comienza a la fuerza con una teoría socialmente aplicable. Y
a medida que acumula evidencia peculiar del otro hablante. Lo que hace posible una teoría social de la interpretación es que podemos construir una pluralidad de estructuras de creencias privadas. La creencia se construye para llenar el vacío entre oraciones consideradas verdaderas por individuos y oraciones consideradas o falsas según pautas públicas, y oraciones verdaderas o falsas según pautas públicas. La creencia es privada no porque sea accesible a una sola persona, sino porque puede ser idiosincrática. Las atribuciones de creencias son tan verificables públicamente como las interpretaciones, dado que se basan en la misma evidencia. Si podemos comprender lo que una persona dice, podemos saber lo que cree. Si se encara la interpretación de la manera que he estado discutiendo, es improbable que se encuentre solo una teoría satisfactoria. La indeterminación de interpretación resultante es la contraparte de la indeterminación de traducción de Quine. En mi aproximación, el grado de indeterminación será, pienso, menor que lo que Quine contempla. Esto se debe en parte a que yo abogo por la adopción del principio de caridad desde el principio hasta el final, y en parte a que la unicidad de la estructura cuantificacional está aparentemente asegurada si se satisface la convención T. Pero en cualquier caso, la cuestión de la indeterminación no es fundamental para los propósitos de este trabajo. La indeterminación de significado o de traducción no representa un fracaso en la captación de distinciones significativas. Más bien resalta el hecho de que ciertas distinciones aparentes no son significativas. Si hay indeterminación, es porque cuando se ha incorporado toda la evidencia, permanecen abiertas formas alternativas de establecer los hechos. Ya se ha señalado una analogía con la teoría de la decisión. Si los números 1, 2 y 3 indican las relaciones significativas en valor subjetivo entre tres alternativas, luego los números menos 17, menos 2 y más 13 también lo hacen. Una indeterminación de este tipo no puede resultar genuinamente preocupante. Lo importante es que si, como lo he sugerido, creencia y significado están interrelacionados, entonces la idea de que cada creencia tiene un objeto definido y la idea de que cada palabra y cada oración tienen un significado definido no puede invocarse al describir el objetivo de una teoría exitosa. Pues aún si, contrariamente a lo que puede ser razonable esperar, no hubiera indeterminación alguna, entidades como significados y objetos de creencia carecerán de interés independiente. Podríamos, desde luego, inventar esas entidades con la conciencia limpia si estuviéramos seguros de que no hay variantes permisibles de teorías. Pero si supiéramos esto, sabríamos cómo enunciar nuestras teorías sin mención de los objetos. Las teorías de creencia y de significado pueden no requerir objetos exóticos, pero sí usan conceptos que las colocan aparte de las ciencias físicas y de otras ciencias no psicológicas. Conceptos como los de significado y creencia son fundamentalmente no reducibles a conceptos físicos, neurológicos o incluso conductistas. Sin embargo, esta irreductibilidad no se debe a la indeterminación de significado o de traducción, pues si yo estoy en lo cierto, la indeterminación es importante solo para llamar la atención respecto de cómo la interpretación del habla debe marchar codo con la interpretación de la acción en general, y por ende con la atribución de deseos y de creencias. Son más bien los métodos que debemos invocar al construir las teorías de creencia y de significado, los que aseguran la irreductibilidad de los conceptos esenciales de esas teorías. Cada interpretación y atribución de actitud es una jugada dentro de una teoría holística, una teoría necesariamente gobernada por un interés por la consistencia y coherencia general con la verdad, y es esto lo que separa para siempre a esas teorías de aquellas que describen objetos inanimados o que describen los objetos como inanimados.